Buenos días, son las 7 de la mañana y en esta semana estamos revisando las últimas palabras de Jesús dichas en la cruz. Entonces, en esta mañana yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo te sentirías si es que estuvieses a punto de morir? Esa es mi pregunta para esta mañana. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿En qué estaríamos pensando si estuviésemos a punto de morir? Hay una cita de un escritor conocido, probablemente para los de bachillerato, debe ser muy conocido. Este señor se llama Fyodor Dostoyevsky. Entonces, esta historia que he sacado yo, un fragmento de la historia acerca de este escritor, dice: el 22 de diciembre de 1849, Fyodor Dostoyevsky, junto con otros reos condenados a morir, pasaron hacia el patio donde iban a ser ejecutados. El camino estaba lleno de ataúdes preparados para su entierro. Justo en el momento en el cual le estaban tapando los ojos, un jinete entró en la fortaleza y ordenó parar el fusilamiento. La pena de muerte fue cambiada por 5 años de trabajos forzados en Siberia. El nuevo zar Alejandro II lo indultó y le restituyó sus títulos aristocráticos. Comenzó a partir de ese momento una de las carreras más importantes de la historia de la literatura universal. Después de aquel suceso, Dostoyevsky escribió Crimen y Castigo y El Jugador. Quizás esas dos últimas obras son muy conocidas. Si es que Dostoyevsky hubiese sido fusilado, probablemente, pues, o más bien dicho, ya no se hubiese tenido esas obras literarias, ¿no? Entonces, por eso les he preguntado, ¿cómo creen que se habrá sentido este señor Dostoyevsky? ¿O ustedes cómo creen que se sentirían cuando saben que van a ser fusilados o cuando saben que van a ser, ah, digamos, torturados incluso, ¿no? Cuando están cerca de la muerte. Esa es mi pregunta para el día de hoy. Las últimas palabras de Jesús, hay una de las últimas palabras de Jesús que dice en Lucas 23:43, las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, al saber que esas palabras provienen precisamente de Jesús, nosotros debemos estar contentos porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo que Él dice pues son palabras reales, no es una promesa que Él está haciendo, y podemos confirmar que existe un paraíso, que existe un cielo. Y aquí justamente algo mucho más importante que lo que le pasó al escritor Fyodor Dostoyevsky. No se trataba solamente de un indulto, como podemos ver aquí. Él, por ese momento, pues no lo mataron, ¿no? Pero más adelante él murió. Aquí, en cambio, se trata de la salvación, ya de la eternidad. Entonces, es sorprendente si nosotros revisamos la palabra de Dios, a los sucesos que pasaron en aquel momento. Primero debemos recordar que los dos ladrones que estaban crucificados junto a Jesús, no es como a veces se nos enseña o a veces escuchamos y dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. El ladrón bueno estaba a la derecha de Jesús y el ladrón malo estaba a la izquierda. No es así. Ambos eran ladrones, ambos eran personas que habían sido juzgadas por sus malas acciones, e incluso ambos le estaban comenzando a molestar y a decir palabras groseras, ¿no?, a Jesús. Vemos en los evangelios que dice que los dos le decían: si eres tú el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y también, pues obviamente, aparte de los dos ladrones que estaban crucificados junto a Jesús, había muchísima gente también que le estaba injuriando, que le estaban escarneciendo a Jesús. Entonces, aquí también debemos recordar, para que se produzca una conversión, se necesita arrepentimiento y fe. Y también vemos que la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí probablemente podemos un poquito confundirnos y decirnos, pero él era una persona mala la que estaba ahí. Eran dos, ¿no es cierto? Dos ladrones estaban crucificados. ¿Y cómo es que se produjo la conversión? ¿O es que él solamente estaba diciendo palabras engañosas porque no quería en verdad pasar la eternidad en un lugar de sufrimiento? No, no es así. Yo recuerdo que alguna vez cuando estaba trabajaba en una empresa en donde obviamente se realizaba manufactura y todo eso, ¿no? Una empresa conocida que se realizan a construir o a hacer, más bien dicho, cocinas, refrigeradoras. En mi sección había un joven que también era mi compañero de trabajo.
Y él pues le gustaba irse a las matines bailables y a ese tipo de fiestas, ¿no? Y él en una de esas por robarle la casaca, que andaba bien, como dice, con buena cachina, con una casaca piloto, le habían, como dice, metido un chuzo, casi cerca del corazón. Pero obviamente él se fue y todavía estaba consciente cuando estaba en el quirófano y él dice que buscaba por todos lados, dice, buscaba por todos lados una imagen de alguna santidad, digamos, entre comillas, ¿no? Para encomendarse, decía él, porque obviamente él después, por la gracia de Dios, no se murió y volvió al trabajo y pudo contar todo lo que pasó. En ese momento, en verdad, en su corazón, en su mente, no había la esperanza de poner en un ser que no necesita que sea tallado o una imagen, digamos, en la pared la cual encomendarse. Y él estaba a punto de morir, pero sin embargo no sabía que podía clamar en ese momento por un Salvador. Entonces, aquí tenemos la historia de este ladrón, que él, al estar junto a Jesús, escucha varias cosas que le hacen a él cambiar. Incluso recuerden, hay un letrero en la parte alta de la cruz que los soldados pusieron, claro, en sentido de burla, ¿no? Pero recuerden que la soberanía es de Dios y Dios permitió que así lo pongan. Un letrero que dice INRI, Jesús o Jesús, Rey de los Judíos. También ustedes ven que antes ya estaban diciéndole cosas al Señor, le estaban escarneciendo, le estaban diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, incluso hasta los mismos ladrones, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero Jesús que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese tipo de cosas podemos ver que al ladrón le hicieron que cambie y que tenga fe. Y una de esas, él mismo le reprende, ¿no? al otro ladrón cuando le estaba escarneciendo. Le dice, cállate, dice, porque nosotros bien tenemos lo que estamos padeciendo, pero este ninguna cosa ha hecho. Y de ahí mira digamos, mira hacia el lado de Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, esas palabras de fe. Había cambiado de un malhechor hacia una persona que tenía fe. Y había visto el testimonio de Jesús en aquellas horas, porque no era solamente un momento, eran horas que estaban ellos crucificados. Entonces, en todo ese trayecto, al ver que a Jesús le molestaban, le escarnecían, le clavaban la corona, le estaban eh, incluso como dice, hasta azotando y hasta los soldados, dice el Evangelio, que le escupieron al Señor. Entonces, al ver todo eso y al ver que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se produjo la fe en él. Al ver la escritura encima de la cruz que decía, Jesucristo, Rey de los Judíos. Entonces él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras del Señor que son una promesa, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras nos llenas de emoción, o más bien dicho, llenas de esperanza. Ahora la pregunta que yo les hago en esta mañana a todos, pues, los jóvenes es, ¿a cuál de los dos ladrones te gustaría parecerte en los últimos momentos de tu muerte? ¿A aquel que no reconoció a Jesús como el Rey, como el Salvador? ¿O aquel que al principio, obviamente, junto con el otro estaba hasta escarneciéndole, pero al escuchar la palabra de Dios, al ver el testimonio de Jesús, él pudo cambiar y pudo decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Esa es la pregunta para el día de hoy. Y saben que esta es una de las citas que a mí más me ha gustado, porque aquí podemos ver la esperanza que tenemos en Jesús. El ladrón no tuvo, en verdad, el privilegio de bajarse de la cruz, de bautizarse, digamos así, de ir a la iglesia y tener los sacramentos. No tuvo ni siquiera la oportunidad de bajarse de la cruz y comenzar a pedir perdón a las personas que hizo daño o de ayudar a algunas personas que necesitan, o sea, digamos, de hacer obras, ¿no? Él solamente por su fe y su fe de corazón en el Señor Jesús es que él pudo recibir esas palabras de aliento que le dijo Jesucristo mismo. Y recuerden, él ahora está junto a Jesús por su fe. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que nosotros podamos rogar a Jesús que llegado ese momento difícil, que nuestra fe no nos falle y que ese objeto de nuestra fe sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando en esta mañana. Querido Dios, te damos las gracias por tu gran amor y gracias porque en verdad este tiempo, aunque corto, Señor, es un refrigerio para nuestro espíritu, para nuestra alma.
Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos aprovechar cada tiempo, así como hoy, para tener comunión contigo, para saber quién eres, Señor, y en el momento difícil que estemos pasando, Señor, nuestra fe no nos falte y siempre tú seas ese motivo de nuestra fe. Te alabamos, Señor Jesús, bendice a las autoridades de esa institución, dales nuevas fuerzas, bendice a cada padre de familia, a cada estudiante, a cada niño. Te lo pedimos siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.